Ave María Purísima. Bien, hemos visto ya, si no en profundidad, porque no puede ser, pero sí algo de la etapa del nacimiento de Jesús, la vida oculta en Nazaret y los inicios de su vida pública. Quisiera dedicar este retiro, y si Dios quiere, el del mes que viene también, a dar unas líneas generales sobre el mensaje de Jesús. Jesús no fue un hombre marcado esencialmente por la polémica, pero no cabe duda de que dentro de su comportamiento generó polémica, y esa polémica terminó provocando su muerte de cruz. Digamos que él no era un buscador de pleitos, pero no rehuía los problemas cuando había que solucionar, por ejemplo, curar a una persona o evitar la muerte de una mujer acusada de adulterio. Eso hace que no sea fácil acercarse a la figura pública de Jesús, a su mensaje, porque está salpicado por esa polémica, aunque, repito, no era lo esencial de su mensaje, pero puede convertirse, porque es muy llamativo, para algunos por lo menos puede convertirse en lo más importante. Sería un error. Además, cada época, seguramente también nos pasa a nosotros, cada época ha intentado hacer un Jesús a su medida. Yo recuerdo hace unos años, que algunos de los que están aquí seguramente se acordarán, que Jesús era presentado como un hippie, ¿no? Era un hippie porque era la época del movimiento hippie, ¿verdad? Pero en otros momentos y en otros países han presentado a Jesús como un líder comunista, el primer comunista, decían. Bueno, es decir, hay etapas en que las modas hacen que se presente a Cristo, y entonces estos teólogos, digamos, que van a buscar siempre, algunos de ellos, algunos teólogos que van a buscar siempre el gusto del público, van a acercarse a la figura de Jesús, a los escritos que están en el Evangelio, para destacar aquello que digamos, sintoniza con la moda. Bueno, y se van a fijar en un aspecto o en otro, ocultando aquello que no está de moda. Esto es un grave error, porque nos da una caricatura de Cristo, no el rostro verdadero del Señor. Lo que tenemos que hacer es acercarnos al personaje con honestidad intelectual, no pretendiendo que Jesús se acomode a nuestro gusto, a nuestro capricho, a la moda del presente, sino intentando ser, primero conocerle como es de verdad, intentando ser nosotros los que nos adaptemos a él, dado que somos creyentes seguidores de él. A mí me tocó estudiar la cristología en una época muy, muy difícil de la historia reciente de la Iglesia, una época muy difícil. El domingo pasado, el Papa Francisco, volviendo desde Panamá, en el avión, hablaba a los periodistas y, entre otras cuestiones, afrontaba el tema del celibato sacerdotal, de la petición por parte de obispos, cardenales y de sacerdotes de que el celibato desaparezca como obligatorio. Y él decía, citaba una frase del beato Pablo VI, uno de sus predecesores, el Papa Pablo VI, decía, una frase que yo no conocía, que Pablo VI decía que prefería dar la vida antes que suprimir la obligatoriedad del celibato. Y decía el Papa Francisco que eso lo había dicho Pablo VI en una época mucho más difícil que la nuestra. Esa época a la que se refería es la época en que a mí me tocó formarme en el seminario. Yo fui ordenado sacerdote en el año 79
el primer año del gobierno de Juan Pablo II. Es decir, toda mi formación fue la última etapa del Papa Pablo VI. Los que somos suficientemente mayores como para recordar esa etapa, recordamos sin duda, pues todos estoy seguro de que tenemos experiencia de personas concretas que en esos años dejaron el sacerdocio, la vida religiosa masculina o la vida religiosa femenina, ¿no? Hay bromas que se hacen de determinadas congregaciones donde pasaron de la noche a la mañana de llevar un hábito con una capa y un hábito y un vestido que arrastraba varios metros a ir en minifalda, ¿no? Son bromas que se hacen. O sea, el cambio fue rápido, fue radical y dejó en España, solo en España, dejó 10.000 entre religiosos, religiosas y sacerdotes secularizados que dejaron su ordenación o sus votos. Fue una década terrible. Esa es la época a la que se refería el Papa Francisco, citando esta frase del Papa Pablo VI. Esa es la época en la que a mí me tocó formarme. Es muy curioso que, por ejemplo, un teólogo que en este momento es cardenal, ya muy mayor, tiene 85, 86 años. Me refiero a Walter Kasper, el cardenal Kasper, antes de ser obispo fue teólogo también, el Papa Benedicto antes de ser obispo fue teólogo, Joseph Ratzinger. Cuando yo estaba estudiando teología, cristología, que es una de las asignaturas de la carrera, teníamos un manual de cristología que cómo debía de ser, para que os hagáis una idea, cómo debía de ser el manual en el que yo estudié cristología, que cuando nos presentaron el manual que había escrito de cristología Walter Kasper, entonces teólogo, ¿no? Ya nos lo presentaron como que Kasper había escrito una cristología conservadora. O sea, cómo debía de estar la situación para que Kasper, al cual todos conocemos hoy, fuera considerado en su época un hombre conservador. Imaginaos cómo estaba el patio, ¿eh? Son pequeños datos para hacernos una idea de lo difícil, lo muy, muy difícil que ha sido en determinados ambientes teológicos formarse y mantenerse, en parte al menos, dentro de la ortodoxia de la Iglesia. O sea, si Kasper era el conservador, ¿cómo era el otro? Imaginaos, sabiendo cómo es Kasper hoy, ¿no? Bueno, pues ¿cómo era el otro? Bueno, en fin, de eso y de las lecturas que he hecho, para mí fue una bendición en mi vida en muchos aspectos. El conocimiento y el trato y la amistad y el tutelaje de José Luis Martín Descalzo, entre otras cosas, escribió una vida de Cristo, Jesús de Nazaret, amplia, gruesa, que algunos de vosotros sin duda habéis leído, y yo no sé si todavía está a la venta, que es un libro maravilloso. No escrito como un teólogo erudito que busca, pero sí como alguien que tiene suficiente erudición y desde luego escrito con la ágil y magnífica pluma de Martín Descalzo. A mí me ayudó muchísimo esto, aunque siempre estuve en contracorriente de mis profesores, no de todos, pero sí de buena parte de ellos, por la época, repito, en que me tocó formarme, pero no cabe duda de que ese contacto con Martín Descalzo me ayudó muchísimo. Y por eso hoy quería hablaros del mensaje de Jesús, intentando no hacer un Jesús o presentaros un mensaje de Jesús que fuera simpático a una u otra de las modas del momento, porque si bien hay modas, usamos este concepto por la izquierda, también hay modas por la derecha, ¿eh? O sea, vamos a intentar acercarnos al personaje tal y como el personaje fue, es decir, tal y como honestamente nos lo presentan los evangelios. Voy a hacerlo siguiendo hoy es una introducción, continuaré profundizando si Dios quiere más el mes que viene, pero voy a hacerlo presentando algunas contradicciones o algunas relaciones
entre Jesús y algunos bloques de su época. El primero de ellos, Jesús y la ley judía me refiero, la ley judía, ¿no? La moda es presentar a Jesús como un transgresor de la ley, de toda la ley, o por lo menos un relativizador de la ley de Moisés. Hablo de los 10 mandamientos y del minucioso e incluso exasperante conjunto de pequeñas leyes, pero que eran obligatorias para un judío que quería ser un buen judío. Ya no recuerdo ahora el número, pero eran varios miles, una cosa, y además todas tenían la misma importancia. O sea, era exactamente igual importante abusar de una persona sexualmente que dar un paso de más un sábado. Bueno, Jesús se presenta delante de la ley judía, ante todo, y yo creo que eso es un rasgo suyo esencial, y por eso he querido empezar con esto, ante todo se presenta como un legislador. Es decir, Jesús es alguien que se presenta por encima de la ley. Estar por encima de la ley no significa estar en contra de la ley, sino estar por encima de la ley como legislador lo puede hacer porque Él es Dios. No olvidéis que el gran legislador del pueblo judío había sido Moisés. Bueno, pues Jesús se presenta como alguien que está por encima de Moisés, por encima de Moisés y de la ley de Moisés. Se llama, de hecho, la ley mosaica, no porque haya la ley de mosaicos, de mosaica viene de Moisés. Se presenta por encima de la ley porque Él es Dios, mientras que Moisés no lo era. Con mucha frecuencia dice, es una frase que utiliza y que el Evangelio repite: habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. Habéis oído que se os dijo, por ejemplo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien al que os hace el mal, ¿no? Estos dos términos, con un contenido que viene modificado por Jesús, supone que Jesús, Él se presenta como alguien que puede cambiar lo anterior. Habéis oído que se os dijo, y ahora viene el contenido de lo que habéis oído que se os dijo, pero yo, que soy el legislador porque yo soy Dios, y puedo cambiar lo que dijo Moisés, que Moisés no era Dios, sino que era un enviado por mi Padre, yo cambio esto. Es decir, el hecho de que Jesús haga modificaciones en la ley no significa que sea un anarquista moral, un ácrata moral, que es una de las corrientes teológicas del momento, una de las herejías teológicas del momento, o de las manipulaciones teológicas actuales. Jesús es alguien respetuoso de la ley, que va a corregir cosas que o bien no terminó de enseñar bien Moisés, o bien han sido malinterpretadas posteriormente después de Moisés. Y Jesús lo corrige. No solamente en la cuestión del sábado, o no solamente en la cuestión, en este caso que os he citado, es la famosa ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Introduciendo el perdón como un elemento esencial para aquellos que quieran seguirle, no solamente en estos casos, sino en otros. Habéis oído que se os dijo, no se hizo la ley, no se hizo el hombre para la ley, sino que se ha hecho la ley para el hombre. El hombre está por encima de la ley. Pero, repito, eso no significa que Jesucristo fuera un anarquista que deroga toda ley, sino que lo que va a hacer es, respetando la ley, lo que va a hacer es purificarla, transformarla, pero mantenerla a la vez. Por eso Jesús dice claramente que el que vulnere uno solo de los preceptos más pequeños de la ley será el más pequeño en el reino de los cielos. O sea, primero, la actitud de Jesús ante la ley, por lo tanto,
hablo de la ley moral en general, es una actitud de respeto. Las normas morales hay que cumplirlas. Después vendrán las normas legales. Bueno, eso ya serán cuestiones de cada país, ¿no? Que tendremos que cumplir las normas legales en la medida en que las normas legales no vulneren nuestra conciencia, porque primero tenemos nuestra conciencia. Cuando no lo vulneran, pues tenemos que ser buenos ciudadanos. Pero si la norma legal me obligara a hacer algo contrario a mi conciencia, tengo el derecho de hacer objeción de conciencia o de resistirme, incluso si fuera necesario, pues a dar la vida, como hicieron los mártires cuando se negaron a poner incienso en el altar de los dioses o en el altar del emperador en la época romana. Bueno, pero dejando estos casos aparte de choque entre ley moral y ley civil, el católico respeta la ley civil, pero primero tiene que cumplir sus normas morales. Por tanto, la ley no es una cosa rechazada por Cristo, la ley moral. La ley moral judía fue corregida, purificada y presentada de otra manera, presentada desde la perspectiva del amor. La palabra amor, que es una palabra bellísima, cada vez me da más miedo utilizarla, porque es una palabra muy manipulada, ¿no? Y en nombre del amor se justifica demasiadas cosas malas, ¿no? La eutanasia también se está justificando como un acto de amor, por ejemplo, ¿no? Bueno, cuando hablamos de amor tal y como nos lo enseña Cristo, el amor de Jesús, el amor de alguien que ama hasta el punto de dar la vida por el otro. Eso es el amor de Jesús. Ese es el amor verdadero. Bueno, te quiero tanto que estoy dispuesto a dar la vida por ti. Eso es el amor verdadero. Y después de la vida viene todo lo demás. Estoy dispuesto a estar en tu compañía sin echarte a un lado, aunque hayas envejecido, aunque estés enfermo, aunque tengas un carácter que ha ido empeorando con el tiempo, aunque yo te quiero y porque te quiero estoy a tu lado, ¿no? O voy a darte una ayuda económica, en fin, lo que sea. Eso es la ley del amor cristiano. Desde esa perspectiva del amor, Jesús va a orientar o reorientar la ley y quedan evidentemente purificadas algunas cosas. Pero, insisto, no queda derogada la ley en cuanto tal. Las leyes morales en el catolicismo son beneficiosas. Nosotros que estamos muy contentos y agradecidos por tener una formación moral que nos ayuda a saber distinguir el bien del mal. Y esto es obra de Jesús. Esto no es una obra posterior de la Iglesia que tiene que controlar la conciencia de los hombres, o bien para evitar desmanes, o bien para tenerlos en un puño y poder mantener una postura de poder desde la casta clerical. No, esto responde al deseo de Jesús. Las leyes morales no fueron derogadas por Cristo, sino que la ley judía fue purificada. ¿Cuál fue la actitud del Señor, no solo delante de la ley, sino delante de la religión, o digamos, el culto, o dicho de otra manera, el templo judío? El templo judío que existía en la época de Jesús ya había sido reconstruido por Herodes el Grande. El templo era el centro de la religión judía. Nosotros no podemos entenderlo porque no es así para nosotros, pero para ellos era algo esencial. Si alguno ha estado en Jerusalén o ha visto algún reportaje, habrá visto el respeto profundo que tienen los judíos cuando van a lo que se llama el Muro de las Lamentaciones, que es una pared del templo, es el muro de carga del templo, porque sobre el Muro de las Lamentaciones ahí está la explanada del templo, que es donde se alzaba el templo. O sea, ese es el muro de contención del templo, una obra, por otra parte, realmente faraónica, gigantesca. Bueno, cuando ves allí, lo ves, la altura que eso tiene, bueno, los no metros cúbicos, sino kilómetros cúbicos de tierra que está sosteniendo, cómo debía de ser de grande, de extraordinario, de maravilloso el templo de Jerusalén, no ya el templo que
edificó Salomón, sino el templo que hizo Herodes el Grande, que es el que existe en la época de Jesús. En el año 70, por tanto menos de 40 años después de la muerte de nuestro Señor, el general Tito, después posteriormente emperador Tito, destruyó Jerusalén y arrasó el templo. Posteriormente se edificaron en el templo 2 mezquitas, que son las que en la explanada del templo durante la época de dominio musulmán se edificaron 2 mezquitas que todavía existen. El templo era el centro de la religión judía, de una manera, repito, que no podemos entender nosotros, mientras que la sinagoga no era un templo. Uno puede pensar en el templo como, qué sé yo, el Vaticano, y las sinagogas como las parroquias que están distribuidas por el mundo. No, no es así, de ninguna manera. En el templo se daba culto a Dios, y el culto a Dios solo se daba en el templo. Y el culto era un culto de corazón, por supuesto. Los profetas insistieron muchísimo en eso, en la purificación del culto. Hay que leer a Isaías, a Jeremías, a Amós. Pero era también un culto externo, un culto que se celebraba con el sacrificio de animales. Las descripciones que hay de la época de Jesús sobre este punto son minuciosas, te ayudan a entender, por ejemplo, el griterío en el templo, la multitud, no digo ya en las grandes fiestas, digo cotidianamente, los balidos de las ovejas al ser sacrificadas o simplemente al estar allí para ser vendidas. No iba a venir una persona, un judío que venía desde la Bética, por ejemplo, desde Hispalis, desde Sevilla, iba a ir allí a su peregrinación anual y no iba a ir con la oveja, no, iba con su dinero y allí compraba la oveja, la entregaba a los matarifes la mataban, corría la sangre, era importantísimo, los canales por donde discurría la sangre, todo eso, había que quemar las vísceras, en fin, todo eso, imaginaos lo que era, no era un corderito, eran miles todos los días, ¿no? ¿Quién ofrecía no una oveja, sino un ternero, por ejemplo? Bueno, todo eso implicaba, lógicamente, un gran negocio, porque, bueno, ¿qué hacías con todos esos animales sacrificados, ¿no? Pues una parte los quemabas, ¿no?, como ofrenda, pero nuevamente se quemaban las vísceras, lo otro se repartía, se vendía, todo esto era una cantidad enorme de dinero. Bueno, el templo era un lugar de culto realizado y basado en los sacrificios expiatorios con animales. Y, por supuesto, un lugar de oración en medio del barullo, que no debía de ser fácil concentrarse y hacer esa oración. Es posible que ahora los judíos que rezan con tanto respeto en el Muro de las Lamentaciones tengan unas condiciones mejores que aquellos en medio del jaleo que había entonces. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús con respecto al templo? Él hace, que yo sepa, una referencia explícita al templo cuando anuncia que va a ser destruido, y este templo que veis no quedará piedra sobre piedra. En otra ocasión habla del cuerpo de su templo y hablando de la resurrección, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Está hablando de la resurrección y entonces ellos no lo entienden y dicen, pero este templo que tardó en construirse, tú lo vas a reedificar en 3 días, tú estás loco, ¿no? Bueno, otro pasaje de Jesús en su relación con el templo es cuando, siendo adolescente, se queda en el templo, había ido con sus padres desde Nazaret y se queda en el templo y sus padres se vuelven a Nazaret, se dan cuenta de que lo han perdido. Bueno, esa escena de Jesús perdido y hallado en el templo. No hay una crítica nunca de Jesús al templo. Lo que hay es un desplazamiento del culto. Es decir, la sinagoga, vuelvo a repetir, que no era un lugar de culto, sino un lugar más de formación, y si quieres de oración, pero sobre todo de formación y de reunión de la comunidad. En la sinagoga no había, por supuesto, Eucaristía, pero sí que estaban los llamados rollos de la ley, o sea, los escritos, que sobre todo era el Pentateuco, los 5 libros del Pentateuco, y luego los escritos que tuvieran, no sé si en todas las sinagogas del mundo tenían todos los escritos, ¿verdad? Pero desde luego
pues los libros históricos, los de los reyes, bueno, los libros de los jueces, después los libros de los profetas, la Biblia, el Antiguo Testamento. Y entonces en la sinagoga los sábados se hacía una lectura de un fragmento y un comentario, o sea, una homilía sobre ese fragmento, equivalente a lo que hacemos nosotros el domingo. Y se veneraba, no se adoraba, se veneraba, es decir, se respetaba la palabra de Dios en aquellos libros que tenían más o menos antigüedad. Bueno, no era un lugar de culto en el sentido judío del término, no había sacrificios en las sinagogas, lugar de reunión de la comunidad. En general, en la época de Jesús, desde luego, las mujeres que estaban separadas de los hombres se reunían en la sinagoga y las mujeres que estaban separadas por unas celosías, de tal forma que podían ver unos entrecañados, ¿no? Es decir, que se podían ver y no ser vistas, o al menos no ser vistas demasiado. Bueno, entonces el culto, digo, era el templo, no era la sinagoga. Lo que va a hacer Jesús es un desplazamiento del lugar del culto y de la entidad o del ente del culto. Ya no hay que dar culto a Dios en un lugar concreto, sino que hay que dar culto a Dios en tu corazón, en primer lugar. Por lo tanto, la persona se convierte en el templo. Es decir, el bautizado es el templo. Lo dice San Pablo. Vosotros sois templos del Espíritu Santo. Cada uno de vosotros que es un templo que contiene algo sagrado. La persona bautizada se ha convertido en un hijo adoptivo de Dios, se ha convertido en algo sagrado, hijo adoptivo de Dios. Antes erais esclavos, dirá San Pablo, ahora sois hijos. Antes erais siervos, ahora sois herederos. Es decir, esto es esencial en nuestra fe, la presencia del Señor en el prójimo. El que a vosotros os escucha, dirá hablando de los apóstoles, a mí me escucha. O el que ha hecho esto al más pequeño, a mí me lo ha hecho. Id malditos de mi Padre porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer. ¿Cuándo? Cuando no se lo has hecho a este, a mí no me lo has hecho. Oíd benditos porque he tenido hambre. ¿Cuándo? Cuando se lo has hecho a este, a mí me lo has hecho. Es decir, el templo como tal, siendo importante en el cristianismo, siendo muy importante por otro motivo distinto del motivo judío, el templo como tal pasa a estar presente en la persona. Cada persona es un lugar sagrado, de tal forma que tú, para hablar con Dios, basta con que te recojas en lo interior de tu corazón. Y entonces Jesús, por ejemplo, dice a aquellos que creen que porque usan muchas palabras Dios les va a escuchar. Dice, no, cuando tengas que hablar con Dios, entra en tu interior y dile a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo. Es decir, Dios está dentro de ti, hay una presencia de Dios en ti que ha sido santificado por el bautismo, especialmente cuando tú estás en gracia de Dios. Es decir, el prójimo se ha convertido en el lugar de culto. Y entonces, ¿qué papel ocupa el templo como tal? Lo que llamamos nosotros la iglesia templo, no la iglesia comunidad, la iglesia cuerpo místico de Cristo o la iglesia pueblo de Dios, sino el templo, el edificio físico. El edificio físico tiene importancia, sobre todo en función de que allí está y se celebra la Eucaristía. O ha estado la Eucaristía. Puedes encontrarte con un lugar que ya no es un templo, pero que lo fue. Cada vez hay más iglesias desacralizadas. Aún así, allí estuvo presente el Señor. Es decir, lo que para el judío era un culto mediante el sacrificio de animales, para el cristiano es un culto mediante el sacrificio repetido y renovado en cada Eucaristía de el que se entrega a sí mismo para salvar al pueblo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, aquel cordero, o miles de corderos, o el ternero, o la paloma, o los pichones, o lo que fuera, que era sacrificado en el templo como expiación de los pecados del pueblo, ese cordero ha quedado sustituido por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso
no solo una vez, en el Viernes Santo, cuando nuestro Señor derrama su sangre en el Gólgota, sino cada vez que se produce el sacrificio eucarístico, por eso se le llama sacrificio eucarístico, se renueva el sacrificio de la cruz, se actualiza el sacrificio de la cruz, pero de forma incruenta, es decir, no hay sangre, pero de nuevo, cuando el Señor se hace presente en el pan y en el vino, se está renovando el sacrificio de la cruz. Este aspecto sacrificial de la Eucaristía hoy está prácticamente olvidado. Y hablamos de la Eucaristía desde otras perspectivas, que quizá también sean verdaderas, no cabe duda, algunas de ellas por lo menos, pero se olvida la importancia de la renovación del sacrificio de la cruz. Por eso el altar donde se renueva el sacrificio tiene importancia, porque allí es donde se hace la consagración, se renueva el sacrificio de la cruz. Y el sagrario, donde está el Cristo vivo, tiene importancia. Por lo tanto, el templo vivo es la persona, y tú puedes encontrarte con Cristo en tu interior. Tú puedes rezar en cualquier sitio. Tú puedes rezar mientras das un paseo por el campo. Tú puedes rezar en tu casa, en tu habitación. Tú puedes rezar en un avión. Tú puedes rezar mientras haces la comida. No hay un lugar de oración. La persona es el lugar. Y la persona es lo que se ha convertido en sagrado. En la persona hay una presencia de Cristo y una presencia de Dios. Pero no solamente en la persona hay una presencia de Dios, también hay una presencia de Dios en el templo. En ese templo hay una presencia de Cristo en la Eucaristía, en el sagrario, y hay una presencia espiritual en el sentido de que allí se renueva cada día, y a veces varias veces al día, se renueva el sacrificio incruento de la cruz. Por eso ese es un lugar sagrado, en el cual hay que estar con respeto, no porque no haya confianza con Jesús. Es decir, el hecho de que haya que estar en la iglesia, en el templo católico, con respeto, no significa que no tengas confianza. Tú puedes tener confianza con alguien y, sin embargo, respetarle. El respeto es un signo externo también de que ese amigo que está en el sagrario, con el cual tienes una relación, o deberías de tener una relación de amistad, ese amigo es tu Señor. El hecho de que sea tu amigo, de que sea tu hermano, de que Él te haya hecho hermano suyo, de que tengas confianza con Él, no anula su señorío. Él es el Señor. Es el Señor y es mi amigo. Pero las dos cosas son igualmente importantes. El hecho de que sea mi amigo o mi hermano no quita para que siga siendo el Señor. A la vez, el hecho de que sea el Señor no impide que sea mi amigo. Yo puedo estar delante de Jesús con confianza sin faltarle al respeto. Sin faltarle al respeto físicamente. Por eso pedimos que delante del sagrario se haga un acto de adoración, arrodillándose, o de veneración, por lo menos, con una inclinación de cabeza a las personas que no pueden, por lo que sea, arrodillarse, o que cuando se va a comulgar, aparte de ir espiritualmente preparados en gracia de Dios, se haga un gesto que implique físicamente que reconoces el señorío de aquel que te va a hacer el honor extraordinario de entrar en tu casa sin que tú lo merezcas, cosa que tú mismo has dicho antes de la comunión: no soy digno de que entres en mi casa. Bueno, pues un gesto mínimo, pues comulgas en la boca como signo de respeto, o haces una inclinación de cabeza, o en algunos casos, si pueden, se imponen de rodillas, pero al menos un gesto que indica que ese con el cual tienes confianza, al cual puedes llamar de tú, porque Él te lo ha permitido, incluso lo ha querido, pero ese sigue siendo tu Señor. Es decir, estas dos cosas se mezclan en el culto católico: la confianza y el respeto. Ni una ni la otra deben de quedar anuladas, la una por la otra. Es decir, para nosotros, por lo tanto, el templo judío queda desplazado a la persona que se convierte en sagrada, y lo que hagamos al prójimo se lo hacemos a Dios para mal y para bien. El daño que hacemos al prójimo se lo estamos haciendo también a Dios. Incluso tú mismo, el daño que tú te haces a ti, también se lo haces a Dios. Hay pecados que son pecados solitarios, y son pecados también contra Dios. Por eso yo no le he hecho nada a nadie, me he perjudicado a mí. La gula,
el alcoholismo o el suicidio, es decir, pero es que tú eres una presencia, en ti hay una presencia de Dios. Al hacerte daño a ti, le has hecho daño a Dios. Por supuesto, al hacerle daño a tu hermano, le has hecho daño a Dios. El templo se desplaza a la persona y se desplaza a la iglesia, donde hay una presencia de Cristo, una presencia del Señor que requiere confianza y que requiere respeto. Esto es un cambio notable de la enseñanza de Jesús con respecto a uno de los puntos esenciales del culto judío. Otro punto importante relacionado con esto es el trato de Jesús a la mujer. Vuelvo a repetir lo que he dicho al principio, cada época tiene sus modas, ¿verdad? Vivimos una época extraña en la cual un sector del feminismo se ha convertido en el peor enemigo de la mujer. No solo el peor enemigo del hombre, que parece que quisieran que desapareciéramos los hombres de la faz de la tierra y crear un mundo solo de mujeres, pero es que también es el peor enemigo de la mujer, porque consideran la maternidad como una forma de esclavitud patriarcal y por lo tanto hay que acabar con la maternidad, de ahí la encendida defensa del aborto como una forma de liberar a la mujer de lo que ha sido una cadena de esclavitud histórica. Esto es un error que cualquiera de las señoras que es mamá sabe perfectamente que es todo lo contrario, ¿no? Que cuando habéis tenido un hijo os habéis sentido extraordinariamente dichosas y realizadas, que no ha sido una desgracia, sino que ha sido una gran felicidad para vosotras, por supuesto también para el hombre que se ha convertido en padre, incluso aunque no siempre a lo mejor el niño haya llegado en el momento en que parecía más adecuado o haya llegado perfecto. Bueno, el trato de Jesús con la mujer, por tanto, no tiene nada que ver con la moda del presente. Jesús trata a la mujer, y en eso choca con su época, trata a la mujer de una manera idéntica a como trata al hombre. Después pondré un ejemplo que podría parecer que no es así, pero es así. Cuando, por ejemplo, él prohíbe el adulterio, el divorcio, y lo califica, la nueva relación, no el divorcio cuando está, sino la nueva relación, lo califica como adulterio, por tanto no ha habido ruptura del matrimonio, y es un adulterio tener relaciones fuera del matrimonio, por lo tanto es un adulterio tener relaciones cuando se ha producido un divorcio y tiene relaciones con otra persona. Eso no era así en la época judía, desde Moisés. Moisés permitió el divorcio, y lo dice Jesús, dice, por la dureza de vuestros corazones lo permitió Moisés, pero eso no es así. En el principio eran hombre y mujer, y hombre y mujer los quiso Dios, y lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Dice, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera, y añade, y lo mismo si ella se divorcia de su marido y se casa con otro. Esto era muy poco frecuente, muy poco frecuente. Podía ocurrir en algún caso de alguna mujer, hablo del mundo judío, no tanto el mundo romano, que también era poco frecuente, pero era más frecuente que en el mundo judío. Pero en el mundo judío era poquísimo, muy poco frecuente, solo podía ocurrir en caso muy excepcional, quizá una mujer que fuera de una familia rica o poderosa y que más por motivos de intereses económicos o políticos convenía que aquel matrimonio se rompiera para esa muchacha de esa familia ser entregada a otra, porque los matrimonios como norma general los establecían los padres y los establecían además pues desde la infancia o incluso desde el nacimiento. Eran alianzas familiares, ¿no? La literatura amorosa de la Edad Media, pues un Amadís de Gaula o luego ya un poco más adelante un Shakespeare con Romeo y Julieta, por ejemplo, van a introducir
o van a poner por escrito lo que era un sentimiento creciente en la época, pero ya estamos hablando de 1500 años después de Cristo, el sentimiento creciente de que el hombre y la mujer tienen que poder elegirse ellos entre sí, es decir, yo quiero casarme con esta persona y no con quien mi padre, mi madre me diga, ¿no? Bueno, eso todavía hemos tenido reminiscencias de esto en los matrimonios monárquicos, ¿no? Hasta recientemente, ¿no? Pienso en los reyes de Suecia, que creo que fueron de los primeros que rompieron esta norma, y ahora en España recientemente, ¿verdad?, con el matrimonio del actual rey Felipe VI, con la reina Leticia. Bueno, pero esto, repito, en aquella época no era así. Jesús no entra a decir que la mujer tiene derecho a casarse con quien quiera, o el chico, el hombre tiene derecho a casar con quien quiera. Lo que va a tratar es a la mujer en igualdad de derechos que el hombre. Pensad que la mujer no era válido su testimonio en un juicio, por ejemplo. O sea, una mujer veía un crimen y la mujer no podía testificar. He visto a esta persona matar a esta otra, ¿no? No se le consideraba válido su testimonio, como no se consideraba válido el testimonio de un esclavo. El caso, por ejemplo, de Susana, que es del Antiguo Testamento, aquellos 2 o 3 jueces que, no recuerdo si eran 2 o 3, que habían intentado abusar de ella, ella se negó y entonces la acusaron, en fin, se salvó por los pelos, ¿no? Pero ella, su testimonio no tenía ningún valor. Jesús dignifica a la mujer poniéndola, en aquella época fue un gigantesco paso adelante, poniéndola al igual que el hombre. Lo va a decir San Pablo cuando lo reconoce: entre nosotros ya no hay esclavo ni libre, judío o griego, hombre o mujer. Aquí ya somos todos iguales, de la misma dignidad, todos hijos de Dios de la misma dignidad. Y la dignidad nos la ha dado la naturaleza humana común, y nos la da a nosotros los católicos el sacramento del bautismo, que nos hace hijos adoptivos de Dios. ¿En qué punto podríamos decir que Jesús va en contra de esto? Así lo interpretan algunos, cuando el Señor elige solo a hombres para el sacerdocio en el momento de la última cena. ¿Por qué motivo no elige mujeres? Manda a 2 de sus apóstoles, de sus discípulos, o 2 apóstoles, a que preparen la cena. Id y encontraréis en casa de fulano y tal. Bueno, lo hacía para que no se supiera, los espías que tenían sus enemigos no supieran dónde iba a ser la cena, ¿no? Bueno. Pero seguramente la cena como tal fue ayudada a preparar a las mujeres, ¿no? Porque en aquella época los hombres no eran precisamente expertos en cocina, aunque me imagino que siempre eran pescadores. Oye, hay textos en los cuales se les ve poniendo un pescado en unas brasas, tampoco eran tan inútiles, ¿no? Hoy en día hay hombres que saben incluso encender el microondas, ¿no? O sea que tampoco hemos avanzado mucho, ¿no? Bueno, yo conozco a alguno que dice: no, yo soy un experto porque sé poner la leche por la mañana en el microondas, poner medio minuto y tal. Ha dado un gran paso adelante dentro de la igualdad, ¿no? Bueno, pero no eran los que hacían las labores de la casa. Los hombres generalmente en aquella cultura, y por tanto no eran expertos en hacer lo que era la compleja comida de Pascua, entre otras cosas, hacer bien preparado y aderezado el cordero pascual, meterlo en el horno, etcétera, no era cualquier cosa, y sigue siendo una operación, no digo difícil, pero sí compleja, de que no se te pase, en fin. Yo recuerdo cómo lo hacía mi mamá y no me he atrevido nunca a intentar imitarla. No porque no me guste la cocina, sino porque sé que como hace una mamá las cosas, no lo hace nadie más, al menos para el gusto del hijo, porque la nuera seguro que piensa que lo hace mejor, ¿no? En cualquier caso, probablemente aquella noche las mujeres que estaban ayudando. Y sin embargo Jesús no las llama para la hora de la cena. Podía deberse a una costumbre de que las mujeres no cenaran con los hombres cenaran por separado. Jesús no era muy dado a respetar las costumbres cuando esas costumbres violaban la igualdad, por ejemplo. Es decir,
tenemos constancia, lo dice literalmente el Evangelio, de que a Jesús le acompañaban mujeres. Juana, la mujer de Cusa, intendente de Herodes, que le ayudaba con sus bienes. El intendente de Herodes era el administrador de Herodes, ya ves tú, el administrador de Herodes, que debía de ser lo que fuera, ¿no? La señora se encargaba de coger algo, no sé, algún recadito de que me gasta un poquito más en harina, yo qué sé, lo que fuera, ¿no? Y se lo llevaba a Jesús, sin que seguramente el señor Cusa, intendente de Herodes, se enterara, o a lo mejor sí, ¿no? Pero de luego el que no se enteraba era Herodes. Bueno, en cualquier caso, las mujeres que estaban con Jesús iban siempre con él. Y eso no estaba bien visto, porque además las mujeres que iban con Jesús, pues a veces eran mujeres de muy buena fama, ¿no? La Santísima Virgen, pero otras tenían una historia, ¿no? Lo dice el Evangelio, ¿no? María Magdalena, de la que había echado 7 demonios, dice, ¿no? Es decir, nuestro Señor, en la última cena, toma una opción de dejar a las mujeres fuera, y no lo hace como marginación de la mujer, sino que quiere poner de manifiesto que el sacerdote va a consagrar a los sacerdotes, el sacerdote le representa a él, y él es un hombre. Él no es bisexual, o no es un asexual, él es un hombre, y por lo tanto es necesario que hombre represente a hombre. Pero quiero insistir en esto: el Señor no es un machista, y cuando elige hombres para el sacerdocio no lo hace como un resquicio de machismo judío que existía, y que sigue existiendo, no digo en el mundo judío, no lo ignoro, pero hablo en muchas culturas, son profundamente machistas. En general, las culturas mediterráneas, las culturas latinas, habrá diferencias, pero son muy machistas todavía. No voy a entrar a decir países porque luego me escriben y me ponen verde, pero algunas son notoriamente machistas, notoriamente. No es eso. Jesús no es una persona incapaz de enfrentarse con una costumbre. Lo ha demostrado muchas veces cuando evita, por ejemplo, que una mujer, la adúltera, sea lapidada, ¿no? No es alguien al cual las costumbres le frenen, al contrario, la ley del sábado lo rompe cuando cree que hay que romperlo. Si lo hace, es decir, si mantiene la presencia de hombres en la última cena, es porque quiere dejar constancia de que el sacerdote le representa a él, y le representa a él de esa manera, como hombre, no su alma, porque si fuera su alma, valdría igual el alma del hombre que de la mujer, no su espíritu, sino también con su cuerpo. Es decir, la persona varonil del hombre representa a la persona varonil del hombre que fue Jesucristo. ¿Por qué lo hizo así el Señor? Lo hizo así, punto. Es que lo hizo así. ¿Podía haberlo hecho de otra manera? Pues yo no lo sé, pero Él lo hizo así. Y no como una concesión al machismo de la época, machismo del cual él también estaría imbuido. No, sino porque Él quería dejar constancia de que el sacerdote le representa a Él. Y eso significa que la mujer sea inferior. ¿De verdad alguien puede pensar que la Virgen María es inferior a San Pedro? Vamos, la propia Iglesia establece que no, ¿verdad? A los santos se les da el culto de dulía, así es como se llama el culto a los santos. El culto a Dios se llama latría, y el culto que se da a la Virgen se llama hiperdulía, es decir, superior a los santos. Mucho más importante en la historia de la Iglesia y de la humanidad ha sido la Virgen que cualquier santo, ¿no? Lo decía también el Papa Francisco el otro día, a algunos jóvenes les hablaba utilizando un lenguaje juvenil, les decía que la Virgen era la influencer de Dios, ¿no? Bueno, es simpático el apelativo, a algunos les ha molestado, pero hay gente a la que le molesta todo, ¿no? Bueno, a mí me parece una cosa simpática, y además la Virgen María era muy influencer, o sea, tenía mando en plaza. Recordemos las bodas de Caná, que es una cosa maravillosa, cómo se demuestra la relación de la Virgen con Jesús y quién mandaba en casa. Una cosa, es un pasaje delicioso.
Bueno, es decir, la Virgen María era la Virgen María, ¿no? Más que todos los apóstoles juntos, ¿no? Y sin embargo no es sacerdotisa, porque era una mujer. Es decir, no estamos hablando de importancia ni de poder. Muchas veces la reivindicación que se hace del sacerdocio femenino es en clave política, en clave de poder. Es que si no eres sacerdote no mandas. El Señor va a cambiar el sacerdocio transformándolo en ministerio, es decir, en servicio. Servicio sacerdotal. Hay un tipo de servicio que va a hacer el hombre sacerdote y hay un tipo de servicio que va a hacer la mujer religiosa o la mujer laica, la mujer. Es más importante la labor ministerial del sacerdote que la labor que hizo no solo la Virgen María, sino la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita de Lisieux, Santa Clara de Asís, por citar algunas de las que me vienen a la memoria en este momento, y hay miles más, ¿no? ¿Quién se acuerda de quién era el Papa o quién era el poderoso arzobispo primado de Toledo o quién era... Madrid no existía como diócesis, imagínate, en la época de Santa Teresa, pues los eruditos lo saben, tienen que mirarlo en un libro, pero Santa Teresa la conoce todo el mundo, influyó notabilísimamente. Por lo tanto, creo que hay que ver las cosas desde otra perspectiva, desde la primacía del amor. En la Iglesia Católica el más importante es el que más ama. Lo dijo el Señor, ¿no? El que quiera ser el primero de entre vosotros, que sea el servidor de todos. El primero es el que más ama, el que más sirve. El sacerdote, que representa también físicamente, varonilmente a Jesús varón, el sacerdote tiene una forma de servir extraordinaria, importantísima, ligada al sacramento de la Eucaristía, a la confesión, bueno, pero hay otra forma de servir que puede hacer perfectamente también la mujer como también el hombre. Es decir, no solamente las mujeres tienen que hacer obras de caridad, sino también los hombres tienen que hacer obras de caridad, y ahí están los religiosos que con sus propias manos y en su vida han llevado a cabo todo esto. Bien, como me pasa siempre, lo que tenía preparado apenas lo he dicho, así que si Dios quiere nos veremos el mes que viene para continuar haciendo introducción al mensaje de Jesús. Hacemos un momento de oración en silencio.